Voy a pedir, mis hermanos, que abran sus Biblias, por favor, al segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Este es uno de los libros históricos que encontramos en la palabra de Dios. La historia tiene mucha importancia porque, entre otras cosas, nos ayuda a manera de un espejo para poder evaluar tanto los desaciertos, los fracasos, como también los éxitos. Y podemos nosotros mirarnos a través de ellos para poder aprender a no cometer algunos errores, pero también para poder ejecutar algunas cosas buenas que ellos hicieron, y que si ellos salieron, también nosotros podemos hacerlo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En este segundo libro de Crónicas, en este capítulo 15, encontramos la historia de un rey llamado Asa, un rey que tomó realmente su reinado en ciertas condiciones bastante difíciles, precarias, pero las cosas que él hizo, porque su corazón, su espíritu, su vida estaba en comunión con Dios, le permitieron realmente ver cómo surge un jardín en medio de un desierto. Quizás algunos puedan estar pasando momentos de fracaso, momentos de dolor, de tristeza, por malas decisiones que ha tenido a lo largo de su vida, situaciones que usted dice, pero que realmente esto no es vida. Sin embargo, esas condiciones pueden cambiar si nosotros aprendemos a tomar la palabra del Señor. Es por eso, hermanos, que quiero en esta oportunidad hablarles bajo este tema: paguemos el precio para mantener nuestra comunión con Dios. Y esa es la clave. La comunión con Dios, hermanos, es donde nosotros podemos asegurar que nuestra vida pueda tener un cambio. Y hay dos cosas que resumen este precio. El precio para mantener la comunión con Dios, en primer lugar, tiene que ver con establecer una visión capital en nuestra vida, y en segundo lugar, con el desarrollo y la conquista de esa visión. Cada uno que tiene una empresa o tiene un negocio a nivel personal, también existen lo que es los planes estratégicos, ¿no? Se plantean lo que son los objetivos generales, específicos, las metas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de toda planificación tiene que ver con la visión. Cuando se habla de visión, se habla de un sueño. El problema es que algunas veces no hemos comprendido cuál es el sueño que debemos nosotros perseguir en nuestra vida. Y el problema es que cuando existen varios sueños, entonces se convierte en una pesadilla, ¿no? Entonces tiene que haber algo que nos debe de cautivar y no dividir el corazón. De hecho, el Señor nos exhorta a tener ese cuidado, porque todo comienza aquí con nuestra mente. ¿Cuál es el sueño de mi vida? De aquí, ¿cómo me veo yo de aquí a 5 años, a 10 años? ¿Qué quiero estar haciendo? ¿Qué es lo que yo quiero disfrutar? ¿Cómo me siento de aquí a unos meses? ¿Qué es lo que quisiera, planificar para que esto sea una realidad? El Señor nos advierte a no dividir los sueños de nuestra vida, porque dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Y qué significa eso? Tener varios sueños. Si nosotros dividimos internamente, Jesús dijo: una casa dividida no puede prevalecer. Y el problema de la nación de Israel fue ese, en algunos momentos históricos, donde ellos dividieron su corazón. Por eso tengamos mucho cuidado con los pensamientos. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que yo quiero? Si no nos unificamos internamente, no nos vamos a unificar externamente las cosas que hacemos. Algunos han estado tratando sintomáticamente algunos problemas, aún con el pecado, con la carne, y dice: pero ¿por qué no puedo prevalecer? ¿Qué es lo que pasa? El problema tiene que ver más a fondo, y es: ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el sueño de tu vida? Algunos dicen: Señor, perdóname por lo que hice, perdóname por esto, pero no quiere quitar de raíz ese mal sueño o esa mala visión que tiene, que lo impulsa a hacer estas cosas negativas. Así que lo primero es, en el pago de este precio, es establecer una visión capital en nuestra vida. Y el propósito del mensaje del profeta
del profeta Azarías en el tiempo del rey Asa, en primer lugar tiene que ver con mantener la fidelidad a Dios y su palabra, o sea, volvernos al sueño de Dios. Recuerden ustedes que en un momento dado Abraham se desvió un poco en ese sueño cuando su mujer le dijo: quizás tendré hijos de Agar, allégate a ella. O sea, hay un sueño, pero hay que buscar otros medios para lograrlo. Y entonces se equivocó. Ustedes saben la historia, que nace pues Ismael, y viene Abraham y le dice a Dios: Señor, te ruego que Ismael viva delante de ti. En otras palabras, Señor, este sueño quiero que lo bendigas. Y Dios le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, el sueño de Dios, el propósito o el plan A se llama Isaac. El plan B es tuyo, Abraham. ¿Cuántas veces hemos estado pidiendo: Señor, bendice este plan B? Y Dios dice: no, yo voy a bendecir mis sueños, mis planes, mis proyectos. Dios todo lo tiene planificado, aún antes de la creación de todas las cosas. De hecho, en la Biblia dice que el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo, o sea, Dios vio en la distancia los problemas que iban a venir por el pecado, las consecuencias, pero desde antes Él planificó todo. Así que por eso la Biblia nos dice también en la epístola a los Efesios que las cosas que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios tiene ya es escrito lo que usted y yo deberíamos de estar haciendo. Lo importante es encontrar qué es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, por eso necesitamos volver al plan A. Por eso en el versículo 1 de este capítulo dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Recuerden, Asa es el rey, ¿no? Y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, seréis hallados de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Lo primero que podemos ver aquí es que Azarías, el mensaje que lleva es mantener la fidelidad a Dios y su palabra. Volvernos entonces a qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, aunque la carne, aunque los pensamientos y las ideas externas quieran conducirnos a otra visión y producir una división interna, entonces nosotros tenemos que volver al plan de Dios. Por eso le dice: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Mi pregunta: en la mente de cada uno de nosotros, ¿estamos con los planes de Dios o tenemos un plan escondido? ¿O tenemos un proyecto que realmente no es la voluntad de Dios? Entonces Dios desea que para podernos bendecir, que nosotros nos mantengamos fieles a ese plan. Para ello tenemos que renunciar a todo aquello que no conviene, ¿no? Tenemos que volver al plan de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa fue la pregunta que le hizo el apóstol Pablo al Señor en el momento de su conversión. Qué importante esa pregunta: ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, yo en este momento voy a romper todos mis proyectos, pero ¿qué quieres tú que yo haga? Esa es sabiduría, ¿no? Estamos hablando de un hombre que estaba tan convencido, pero tan convencido, que todas las cosas que él estimaba como ganancia, ahí las rompió. Digo, no, todo lo que yo pensé que era bueno, ahora me doy cuenta que era malo, ¿no? Ahora, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es importante que nosotros hagamos en esta hora. Hagámonos esa pregunta y podamos nosotros enfocarnos hacia ella. No solamente había ese objetivo del mensaje de Azarías en mantener fidelidad a Dios, sino que procurar que Dios sea lo prioritario y la comunión por medio de la oración. Eso es lo que está diciendo acá: procurar que Dios sea lo primero en nuestra vida y mantener la comunión con Él. Si nosotros decidimos hacer esto, hermanos, vamos a empezar a resolver muchas cosas por las cuales estamos batallando y no podemos resolver, porque todo tiene que ver con el enfocarnos en una visión. Por eso el Señor Jesucristo se lo dijo a Marta: Marta, una cosa te es necesaria hacer. El problema es que hay división en nosotros, hay distintos proyectos, y María le dijo: ha buscado la mejor parte. Una cosa te es necesaria. Pablo dijo: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo al blanco. Hermanos,
la mente se puede disciplinar. Necesitamos enfocarnos a la voluntad de Dios. Si nosotros no lo hacemos, el diablo va a dividir. Y si él divide internamente la mente, va a traer estragos. De ahí que entonces necesitamos procurar la restauración al estado original de la visión de Dios. Por eso que en el versículo 3, en el mensaje de este profeta al rey, les está haciendo ver que por haberse dividido, miren las consecuencias. Dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. O sea, ellos estaban en una condición miserable, el pueblo. Primero, no habían estado con Dios. Si alguien no tiene la asistencia, la ayuda de Dios, pues por supuesto su condición es muy precaria. Y sin sacerdote, es decir, no hay nadie que te enseñe, no hay nadie que te instruye, no hay un guía, no existe un consejero, no existe nadie que te ayude, y tampoco sin ley. En otras palabras, una anarquía completa en la vida. Y cuando una persona vive en una anarquía, lo que sucede es que no le encuentra propósito, porque en todo fracasa y quiere probar de todo, y se convierte en un Salomón del tiempo actual, en el estado caído de este hombre, que llegó a decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque probó todo y nada le sirvió. El convertirse en un hijo pródigo es una vida miserable. Y dice: pero cuando en tu tribulación se convirtieron a Jehová, es decir, volvieron al plan A de Dios, al Dios de Israel, dice, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos, dice, no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad y otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Entonces, esa es la experiencia de no estar dentro del plan o la voluntad de Dios. Hay testimonios históricos, hay testimonios actuales de personas que han caído, han fracasado por tener un corazón dividido, pero la invitación del versículo 7 es a procurar el volver a ese plan A. Por eso dice: pero esforzaos vosotros. Y aquí, hermano, cuando dice esforzado, es algo que nosotros podemos hacer. Cuando dice esforzado, o sea, toma decisiones firmes. Todo comienza con un acto de decisión en fe. Pero esforzaos vosotros y no desfallezca vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Entonces, esa obra comienza con la toma de decisiones en la fe en el Señor, y entonces esto va a traer buenos y maravillosos resultados, porque Dios conoce el corazón y las intenciones del corazón, porque todo tiene que ver con la unificación del plan o el deseo de Dios y con nuestra vida. Por eso que en el Edén, por ejemplo, la palabra Edén viene una palabra que significa delicia. Dios puso al hombre en un ambiente de delicia y él lo convirtió en una calamidad. Por eso fue expulsado. Vemos que el propósito de Dios en el tabernáculo era tener comunión con el pueblo. Y yo estaré, dice, entre mi pueblo. Lo mismo en el templo. Todo esto nos habla del deseo de Dios de estar con nosotros, pero yo debo de estar con Él, es decir, mi corazón afinarlo o acomodarlo a lo que Él quiere, a ese plan. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, ese es hermano, la parte medular, porque eso es lo que va a controlar, por decirlo de esta manera, la motherboard de nuestra computadora. Si en nuestro espíritu está esa decisión, Dios ha de tomarlo en cuenta, porque Dios pone el querer como el hacer. Si el Espíritu Santo hace un tiempo atrás quizás ha estado diciendo: no, vuelve a la visión original, vuelve al original, y entonces usted toma la decisión de decir: sí, Señor, yo lo hago. En ese momento, oiga, el querer que Él puso le va a ayudar también con el hacer, o sea, la capacidad para que se logre esa visión que ya se estableció en el corazón. ¿Y cuál es la visión? Estar en el proyecto de Dios, que hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces aquí viene también nuestra parte en el desarrollo y en la conquista de esa visión. Y hay varios pasos prácticos. En el versículo 8 dice: cuando oyó Asa las palabras
Y la profecía del profeta Azarías, pregunto, ¿cuántos mensajes? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? ¿Cuántos estudios bíblicos hemos estado sometidos y hemos estado recibiendo? Pero lo importante es aprender a tomar decisiones de lo que se escucha, de lo que se lee, de la enseñanza. Cuando yo Asa las palabras y las profecías del profeta Azarías, hijo de Obed, dice, cobró ánimo. Eso es interesante. Hermano, primero es creer la palabra. El primer paso práctico es creer lo que Dios dice. Segundo, cobrar ánimo. Es decir, que yo tengo que tener esperanza. Porque si no tengo esperanza en lo que Dios me está diciendo, ¿en qué vamos a tener esperanza? La esperanza, hermano, no viene de palabras o proyectos humanos. La esperanza viene cuando Dios, hermano, me está diciendo algo que me está ofreciendo. Y yo digo, amén, Señor. Lo creo. Y esa esperanza me da ánimo. Pero también en este mismo versículo dice aquí en la segunda parte, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Lo otro que vemos aquí es desechar todo aquello que controla el corazón. Aquellos planes que nosotros hemos puesto en nuestra vida, eso se llama idolatría. Hay que desechar la idolatría del corazón. ¿Qué es lo que se está idolatrando? ¿Será el conocimiento? ¿Será la capacidad física? ¿Será el dinero? ¿Será una profesión? Y puede ser un familiar. Puede ser la esposa, el esposo, los hijos, los padres, los nietos, la suegra también. Entonces, cualquier, digamos, cosa que esté ocupando el corazón, el centro del corazón de nuestra vida, se convierte en un ídolo. Entonces Dios dice, hijo, tienes que quitar esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que te divide internamente. La prioridad una solamente tiene que estar en el Señor. Así que hay que desechar esto. ¿Cómo se desecha? Confesándolo delante de Dios. Señor, perdóname por esto, límpiame, y en tu nombre renuncio a esto, Padre. Solo quiero que seas tú el primero, el alfa y el omega en mi corazón. Y en otro paso práctico es volver a confiar, oiga esto, en la victoria de Cristo. Vean lo que acontece en este mismo versículo, en la última parte. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿A qué se refiere el altar? El altar del holocausto no es otra cosa que una simbología que vemos acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Volver a reparar ese altar significa volver a confiar en la victoria de Cristo. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí? Entonces yo tengo que volver a echar mano de esa obra. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, no me he propuesto saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este, ¿qué cosa? Crucificado, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, tengo que volver a confiar en la obra del Señor Jesús, y no en mis proyectos, no en mis planes, sino en esa obra. Entonces cuando Dios mira que eso ha acontecido en el corazón, entonces, hermano, inmediatamente se van a empezar a ver resultados. Y vean los resultados, versículo 9. Después reunió, dice, a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Lo primero que vamos a ver es que se promueve la unidad. Aquello que estaba dividido internamente. Oiga, cuando se divide, por ejemplo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, hay una división interna, eso va a traer graves problemas. Entonces, ahí tenemos problemas severos, ¿no? En nuestra personalidad. ¿Y por qué? Porque hay una división. Queremos nosotros traer una unidad, por ejemplo, entre el pensamiento y las emociones y nuestras acciones, la toma de decisiones. Entonces necesito, antes de todo esto, hacer lo que el Señor nos ha aconsejado en los versículos anteriores. Y esto va a traer, que dice, todos los que estaban ahí, dice, de las distintas tribus, entonces empezaron a retornar. Hubo unidad, no solo unidad interna, pero unidad, por ejemplo, también con las demás personas, miembros de la familia, la iglesia. Se promueve la unidad, no la división.
Además de eso, en el versículo 11, y dice: y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Estos prometieron solemnemente que buscarían a Jehová Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma. Lo que vemos aquí es que otro resultado es decidir consagrar su vida al Señor. Señor, aquí está mi vida. Entiendo que esta es, Señor, tu voluntad. Estoy agradecido contigo. Ahora me entrego, me consagro. Esa toma de decisiones algunas veces parece, hermano, que no es tan significativa. Pero cuando alguien le dice a Dios: Señor, aquí te entrego mi vida, la consagro como un sacrificio para tu gloria, hermanos, eso es tomado en cuenta en el cielo. Todo lo que se ata aquí en la tierra, ¿cómo es que se ata? A través de toma de decisiones. Es como el matrimonio. En el momento que usted dijo: sí, prometo amarla, en fin, ustedes saben todo lo que implica las promesas en el matrimonio. Eso que usted hizo acá en la tierra fue tomado en cuenta de arriba. Entonces, en el cielo, allá está, allá está su partida de su matrimonio, ¿no? Entonces, Dios toma en cuenta las decisiones aquí, en el cielo, hermanos, son registradas. Entonces, por eso es importante tomar decisiones de consagración y en un acto de oración: Señor, te consagro mi vida. Por eso dice que sacrificaron y dijeron de todo corazón que solemnemente buscarían a Jehová. Consagración. Y esa decisión que a usted le parece que tal vez está muy simple, pero esas palabras que salen de adentro, oiga, Dios las toma en cuenta y Dios va a empezar a hacer cosas interesantes. Tercer resultado es alegría. Vean los resultados de esto. Dice en el versículo 14: y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. No están en un tiempo depresivo, están alegres. Es que dice la Biblia que Dios no añade tristeza con las cosas que Él da. Vean, las cosas, cuando usted puede saber que son cosas malas las que usted ha elegido, le trae tristeza. Pero las cosas de Dios no añade tristeza, sino gozo, júbilo, alegría, con son de bocina. Dice que con gran voz de júbilo. O sea, vemos aquí que cuando un resultado es la alegría que el Espíritu Santo empieza a producir, y usted se siente contento, satisfecho y de la decisión, y es como un empujón que Dios está dando a través del gozo para que sigamos en ese mismo camino. Pero también, hermano, otro resultado es que Dios toma control de los enemigos y da paz. ¿Cuáles son sus enemigos que lo están atribulando? ¿Qué es el problema? Que usted lo tiene agobiado. Versículo 15, en la segunda parte dice, comenzando la primera parte del versículo 15, dice: todos los de Judá, dice, se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y oiga esto: y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Por todas partes. Significa que Dios tomó control de los enemigos que le quitaban la paz, y ahora Dios ha puesto paz, tranquilidad, sosiego. Y hermanos, no hay nada mejor que vivir alegres y vivir en paz, ¿sí o no? Sí, eso es verdadera riqueza. Hay muchas personas que quisieran tener un poco de paz y de alegría y no la tienen, hermano. Pero es que todo viene de volver al plan de Dios. Y no solo eso, sino que, hermanos, otra bendición es que Dios empieza, hermanos, a ayudarnos a poder limpiar de toda cosa falsa que hemos nosotros incrustado en nuestra vida. Y en la familia del rey Asa, su madre, nada menos que su madre, se había contaminado de tal manera que en el versículo 16 él tuvo que tomar una decisión de cosas que no eran correctas en la vida de ella. Quizás usted dice, quizás algún miembro de la familia está haciendo algunas cosas que no son convenientes, pero ¿qué es lo que usted debe de hacer? Nunca aprobar lo malo que los demás están haciendo, aunque sea mamá, sea papá, sea un hijo, sea una hija, quien sea.
sino que el plan A nos va a ayudar a qué cosa, a poder tomar decisiones tanto para aprobar o desaprobar algo que ellos estén haciendo, sea bueno o sea malo. Dice aquí la escritura en el versículo 16, dice: y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Asera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Mamá, yo te quiero, te amo, mamá, pero lo que estás haciendo no lo apruebo. Ni Dios, por supuesto, lo aprueba. Por tanto, aunque este ídolo para ti ha sido tan significativo, lo vamos a destruir. Vea esto: cuando alguien está en el plan A, le va a ayudar a tomar decisiones para poder limpiar lo malo que está dentro de la misma familia. Nunca le va a dar voto de confianza a lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y en último lugar, hermanos, vemos otro resultado, y es la consagración de todo lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. El versículo 18 dice: y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilio. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Hermanos, talentos, capacidades, esas, podemos decir, esos artículos de plata, de oro. ¿Qué tengo que hacer con esos dones? Consagrarlos al Señor. Y entonces, claro, vemos una de las grandes reformas que se dieron en aquel entonces. ¿Por qué? Primero, porque volvieron al plan A, al plan original. Por favor, hermanos, no dejemos que Satanás, ni el mundo, ni otras personas dividan nuestra mente. Tengo que estar en un solo objetivo, en una sola visión. Señor, mi vida es tuya. Por eso Josué decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Una visión, seguir un proyecto único. Si nosotros estamos decididos a esa voluntad, y todo aquello que no esté dentro de su voluntad, pues hay que desecharlo. Entonces, y empezamos a dar pasos prácticos: creer la palabra, cobrar ánimo por ella, desechar la idolatría del corazón, volver a confiar en la victoria de Cristo. Entonces Dios va a traer resultados que los cuales estamos esperando en su tiempo y en su momento. Del momento que Dios vea que alguien toma estas decisiones, Dios se encargará de los enemigos espirituales que lo están agobiando. Señor Jesús, venimos delante de ti en esta hora. Padre, gracias por estas historias hermosas que tienen grandes principios, grandes enseñanzas. Ahora, mi Dios, te pedimos que nos ayudes a tomar decisiones. Hermano, ahí donde está, tome su decisión. Usted sabe qué es lo que ha dividido su pensamiento, sus emociones, sus sentimientos. Pero este día hay que unificarnos hacia la visión de Dios. Ahí donde está, tome su decisión en fe. A lo mejor usted dirá: pero no puedo. Usted tome la decisión, aunque no pueda, y Dios le va a ayudar a hacer lo que usted está queriendo, agradar a Dios. Señor, ante ti estamos en este día. Perdónanos, Padre, por dividir nuestro corazón, tener o claudicar en dos pensamientos, como lo dice tu palabra. Tú lo dijiste, mi Señor: no podéis servir a dos señores a la vez. Dos visiones no se puede. Y eso es lo que lleva al fracaso. Algunos piensan, Señor, que esto es inofensivo, pero es lo más peligroso. Es como dividir un fundamento de un edificio, dividir una zapata, dividir, Señor, algo que sostiene una edificación. Te pedimos, Señor, que en esta hora nos ayudes a entender que no podemos dividirnos internamente, porque esto nos va a llevar al fracaso. Señor, perdónanos, Señor, de todas aquellas cosas por las cuales hemos permitido, Señor, que haya una división interna. Pero ahora, Señor, queremos como pueblo tuyo, Señor, volver al plan original, volver a ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno. Y quiero hacer un llamado para cada persona que está con nosotros por primera vez, o aquellos que están escuchando este mensaje de la palabra. Ahí donde está, Dios lo que quiere es que usted le dé su corazón a Él. Vuelva a Dios,
Probablemente algunos conocieron a Cristo años atrás, pero ahora están lejos de Dios. Reconcilie como el hijo pródigo. Ahí donde está, por favor, diga esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste, Señor, para mi justificación. Ahora, Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Perdóname, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Y ahora, para todo aquel hijo pródigo, diga conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname por haber dividido mi corazón, y ahora tengo los efectos y estoy pagando hasta este día las consecuencias de haber dividido mi alma, de no haber seguido la visión original. Pero ahora, Señor, te pido para tu gloria que me perdones. Perdóname, Señor, por mi rebeldía. Te pido que me limpies con tu sangre. Quiero volver a tus caminos. No quiero, Señor, quedarme postrado en el lugar, en las condiciones en las cuales me encuentro. Pero a partir de esta hora deseo para tu gloria vivir, Señor, honrándote a ti. Gracias, buen Señor. Me entrego, me consagro a ti para tu alabanza, para todos los días que tú me des sobre esta tierra. En Cristo Jesús.